el día de hoy vamos a ver una introducción al análisis de sobrevida o de supervivencia. Es un punto importante que demos desde un inicio claro. Hay muchas cosas que se pueden ver del análisis de supervivencia. Se pueden hacer muchas cosas muy interesantes. Lo que vamos a ver aquí es solamente una introducción general, sobre todo para que ustedes conozcan los conceptos que la mayoría de los temas de sobrevida se ven, ¿no? Sobre todo que ustedes entiendan de dónde salen las tablas actuariales, que eso es algo que muchas veces damos por hecho, que pues digo, la curva de Kaplan-Meier lo grafica, pero ese es el fundamento que subyace a el análisis de Cox. Y pues el análisis de Cox es el fundamento de los demás análisis de sobrevida que de seguro ya han leído en algún libro, ¿no? Bueno, básicamente vamos a ver tres tópicos muy rápidos. Algunas situaciones donde se puede aplicar este análisis, que de seguro ya lo han visto en alguna publicación. Vamos a ver tres elementos que son básicos dentro de este tópico, que es la función de sobrevida, las censuras y los modelos de Cox. Y pues uno de los supuestos más importantes que se tiene que cubrir cuando ustedes hagan un modelo de regresión de Cox. Este es un escenario rápido en el cual se puede aplicar el análisis de sobrevida. Entonces vamos a pensar que yo tengo interés en evaluar la asociación que tiene la enfermedad renal como una variable independiente de exposición con la mortalidad por causas cardiovasculares, ¿no? O desde un punto de vista clínico, quiero ver cuándo es el riesgo que me confiere tener enfermedad renal a fallecer a X tiempo, ¿no? Pues vamos a pensar que yo tengo este contexto de estudio y pues quiero saber pues, cuál es mi probabilidad de fallecer a, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces, pues esto me lo puede contestar el análisis de sobrevida. Otro escenario que es muy útil, sobre todo cuando hacen un estudio de intervención, es ver la eficacia de algún medicamento o alguna intervención en algún desenlace que ustedes consideren clínicamente relevante, ¿no? Entonces, pues aquí pues, tenemos este otro escenario en el cual pues, yo quiero ver si un nuevo medicamento hipoglucemiante pues se asocia a mejores o peores metas terapéuticas de hemoglobina glucosilada, ¿no? Ahora, pues como ya lo dijimos, para los dos casos yo puedo evaluar tanto la exposición de una variable, ¿no? En un momento basal, y el desarrollo de un desenlace dicotómico al seguimiento. Ahora, la palabra clave aquí es esto, la incidencia de un desenlace o un evento a lo largo de un periodo de seguimiento. Entonces, el análisis de sobrevida, y va a parecer obvio, ¿no? Está diseñado para evaluar un evento que se va a desarrollar en el futuro o que en un estudio de corte se desarrolló en un periodo de seguimiento, ¿no? Entonces, al final, yo puedo utilizar todas estas técnicas del análisis de sobrevida para evaluar cuál es el riesgo que yo puedo tener de tener una condición o de una intervención asociado pues a un desenlace y sobre todo el tiempo que transcurre a ese desenlace. Este concepto que se denomina tiempo al evento, muchas veces damos por hecho que es el motivo por el cual se hace este análisis de Cox. Pero bueno, ¿qué es el tiempo al evento? Básicamente es cuál es el tiempo, cuál es el riesgo de experimentar X evento a X tiempo, ¿no? O sea, si por ejemplo a mí me interesara saber cuál es mi riesgo a 5 años de tener infarto, pues yo lo podría modelar con este tipo de aproximación. ¿Cuál es mi riesgo de tener, por ejemplo, un evento tipo MACE a un mes de seguimiento en un paciente que yo seguí en urgencias? Pues yo lo puedo modelar con este tipo de análisis, ¿no? O sea, finalmente, el tiempo al evento vamos a ver que yo lo puedo moldear dependiendo de mi interés particular a cierto periodo, ¿no? Esto es otra vez importante, o sea, ¿cuánto tiempo puede llegar a pasar para que ocurra mi evento? O sea, yo puedo definir puntos en el cual yo quiero ver mi riesgo. Esto puede ser muy dependiente del investigador. Y pues bueno, normalmente se utiliza para estudios con un seguimiento. ¿Cuáles son los dos estudios sine qua non de seguimiento? Pues los estudios de tipo corte y los ensayos clínicos, ¿no? Ok, entonces estas son dos preguntas que se pueden responder con este tipo de análisis. ¿Cuál es la expectativa de vida o la sobrevida de una persona que tiene falla cardíaca 3 meses cuando tiene enfermedad renal? O, en otras palabras, también podemos expresarlo como un riesgo.
cuánto aumenta la probabilidad o el riesgo de alcanzar una meta terapéutica si se usa un nuevo método terapéutico. Entonces, la sobrevida y el riesgo son complementarios. Todos vienen del mismo tipo del análisis. Ahorita vamos a ver ese punto. Otros usos que no vamos a ver en este curso, pero que también si a alguien les interesa expandir más estos conceptos. Por ejemplo, desde el punto de vista descriptivo se pueden ajustar tasas de incidencia, ¿no? Que normalmente pues es una práctica que les pueden pedir muchos revisores. ¿Cuál es la incidencia ajustada por edad, sexo de un desenlace? Se puede utilizar con análisis de sobrevida. Este otro punto que no vamos a ver tampoco, pero pues que se utiliza muchísimo, cuál es el score o cómo se puede generar un score o puntaje de riesgo a partir de ciertas covariables. Y pues esto que muchas veces está infravalorado, que es ver cuáles son variables o cuáles son las variables que pueden modular el riesgo de tener un evento. No necesariamente que actúen como una variable de confusión, ¿ok? Entonces, se puede evaluar si una tercera variable puede incrementarme o atenuarme el riesgo, ¿no? A partir de este tipo de análisis. Ok. ¿Cuál es una principal característica del análisis de sobrevida y por qué sigue siendo un análisis muy poderoso para analizar estudios longitudinales? Porque permite manejar las censuras. Las censuras son, vamos a ver más adelante las definiciones, pero son eventos muy frecuentes en estudios de seguimiento. Hay otros métodos, por ejemplo los modelos de efectos mixtos, los modelos Poisson, como lo vimos en la clase pasada, que pueden manejar estudios de seguimiento o que se utilizan para estudios de seguimiento. Pero muchas veces las censuras llegan a sobreestimar o infraestimar nuestro parámetro que estoy utilizando. Entonces, el análisis de Cox me permite incorporar estas censuras a mi análisis y yo pudiera tener una medida insesgada de lo que a mí me interesa evaluar. Pero finalmente permite evaluar las censuras dentro de su estimación. A ver si esa cosa no molesta. Ok. Esto también es muy útil. El tiempo yo lo puedo determinar dependiendo de mi pregunta. O sea, vamos a pensar en el ejemplo del riesgo de infarto, ¿no? O sea, si yo quisiera saber el riesgo de que yo tenga un infarto a X tiempo, pues yo podría en teoría saber si es a primer año, a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años. O sea, eso yo lo puedo determinar. O sea, yo puedo saber el riesgo que yo puedo tener de tener un evento a X tiempo, pero eso yo lo puedo finalmente determinar. En un análisis de Poisson, no. O sea, un análisis de Poisson solamente me dice incrementa o disminuye el riesgo, pero el análisis de Cox me permite saber en qué momento yo determinadamente puedo conocer el riesgo de tener X evento. Ok, esto ya lo vimos, apto para comparar eficacias de tratamiento y factores de riesgo. Y pues bueno, algo que también es útil es ver si la exposición a una condición está o puede estar modificada por ciertas covariables de confusión, ¿no? O sea, yo puedo ajustar una asociación por confusores, como lo hemos visto en todos los modelos que hemos utilizado. Ok. Entonces, ¿cuáles son los 3 elementos básicos del análisis de sobrevida? El primero de ellos es la función de supervivencia. ¿Okay? La función de supervivencia, ahí no se los estoy mostrando, pero se puede escribir como H entre paréntesis T. Ahorita vamos a ver qué se refiere. Pero la función de supervivencia es el corazón del modelo de Cox. Ahorita vamos a ver cómo es que se extrae esta función de sobrevida. Las curvas de Kaplan y Meier me permiten visualizar esta función de supervivencia, ¿ok? Entonces muchos piensan que las curvas de Kaplan y Meier son para evaluar sobrevida. No, sirve para visualizar la función de supervivencia que deriva de un análisis, un estudio de seguimiento. Vaya. Vamos a ver un ejemplo muy Mickey Mouse, si puede decirse así, de cómo es que se estima las curvas de Kaplan y Meier y pues de ahí cómo se puede extrapolar a la función de sobrevida. Y pues bueno, ya con la función de sobrevida yo lo puedo incorporar a un modelo para evaluar si existen covariables que me pueden aumentar o disminuir o en general modificar
esta función de sobrevida, ¿ok? Entonces, la función de sobrevida, vamos a ver que es el punto crucial para que yo pueda estimar el riesgo asociado a ciertas covariables dentro de un modelo de Cox. Ok, ¿qué es la función de sobrevida? En pocas palabras, es la probabilidad de experimentar un evento, ¿no? En este caso, tradicionalmente que sobreviva, a una fecha determinada. Entonces, la función de sobrevida me permite saber cuál es mi probabilidad de tener un evento a X tiempo. Puede ser al primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. O sea, pero básicamente es la probabilidad de que yo tenga mi evento en X tiempo. Y eso yo lo puedo extraer de mi análisis de corte o de mi ensayo clínico. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Esto ya lo mencionamos. La función de supervivencia es el corazón del análisis de sobrevida, del modelo de Cox, y pues es muy útil para evaluar la asociación con algún factor de exposición o de riesgo, ¿no? O sea, lo que ustedes probablemente ya han utilizado en el modelo de Cox. Y pues esto, ya lo mencionamos, se puede visualizar la función de supervivencia mediante curvas de Kaplan y Meier para ver si la supervivencia es mayor o menor entre grupos de interés. Ok, entonces, ¿alguien sabe qué es la función de riesgo? ¿Brenda? No estoy muy segura. Una vez pasado el evento, ¿cuál es la probabilidad de que presente el evento? O sea, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de morir? Ajá. Una vez que ya pasó el año, digamos, o un cierto momento. Exacto. O sea, la función de supervivencia me dice cuál es la probabilidad de que no tenga mi evento en cierto tiempo. La función de riesgo, por ende, se puede decir que es la probabilidad de que tenga el evento a cierto tiempo. Por ende, la función de riesgo es el inverso de la función de supervivencia. O sea, vamos a pensar, si yo tengo un 80% de sobrevida a un año, ¿cuánto va a ser mi riesgo? 20%, ¿no? Entonces, la función de riesgo es el complemento de la función de supervivencia, ¿ok? Esta nos habla de la probabilidad de que un individuo experimente un evento de interés en una fecha específica en un momento de tiempo, ¿no? Y es el inverso de la función de sobrevida. O sea, si yo obtengo, vamos a pensar, el riesgo de tener un evento, yo puedo tener la sobrevida de no tener mi evento a X tiempo, ¿ok? Entonces, si yo tengo una función de supervivencia, yo puedo saber la función de riesgo en automático. Ok, entonces esto es lo que les decía. Vamos a pensar que yo quiero estimar la supervivencia a 3 meses en este contexto, ¿no? Entonces vamos a pensar que de mi estudio, creo que este es el de enfermedad renal crónica, 69 fallecieron y 231 no presentaron el evento. Por tanto, el riesgo de presentar el evento se puede expresar de manera muy general como un 24%. Y el inverso, que es la sobrevida, sería 1 menos el riesgo total, ¿no? Ok, creo que hasta ahí quedó muy claro el concepto de función de supervivencia y función de riesgo. Ahora vamos a ver las censuras. Amaya, ¿tú qué entiendes por censura? Solo que se eliminan, o sea, no se pueden contar para si presentará el evento o no. Ajá. Porque se perdió su seguimiento. Ese es un tipo de censura, pero la primera parte está bien. Básicamente es la incertidumbre de no saber si experimentó el evento. O sea, no puedes saber si porque lo perdiste, si porque lo pudo haber experimentado después de que acabó tu estudio, o porque experimentó otro evento que no es tu evento principal, ¿no? O sea, es la incertidumbre de no haber medido tu evento, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? Omar, ¿cuántos tipos de censura hay? Dos hacia la derecha y hacia la izquierda. Ok, esa es una muy resumida forma de simplificarlo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Hacia la derecha, eso es como dices que ya si lo estudiaste como por un año y se pierde y lo estudias de 3 años. Ajá. Y lo otro es como que entra después y no sabes lo que pasó antes. Como que entra al año, pero no al principio del estudio. Más o menos. Más o menos. Omar, digo, perdón, Oscar. Que tú, bueno, que finalices el estudio antes de tiempo. Ajá. No puedas o tengas la incapacidad de seguir al paciente por el tiempo que tú quieres.
O la otra que supone que es que tengas un evento que compita, que es predecirse la muerte, ¿no? Es decir, que tú quieras ver un desenlace en un paciente, por ejemplo, y se muera, que ocurra el desenlace que no era muerte. Ese es un tipo de censura a la derecha, ¿no? A ver, vamos a dibujarlo de manera muy esquemática, ¿no? Entonces vamos a pensar que aquí tienen su inicio del estudio, ¿no? Su baseline. Vamos a poner los dos ejemplos que puso Omar, el tipo de censura a la izquierda y el de la derecha. La censura a la izquierda es de los tipos de censura que más fácil uno se puede ahorrar. Entonces, vamos a pensar que aquí tengo mi visita 1, ¿no? O mi seguimiento, donde yo voy a evaluar mi evento. Entonces, yo aquí, mi X es mi evento, mi 0 es mi no evento, ¿no? Así de sencillo. Y pues podemos poner aquí, ¿qué les gusta? Un cuadrito para decir, yo no tengo idea si experimentó o no mi evento, ¿no? Entonces, la censura hacia la izquierda es presentar el evento antes de tu reclutamiento, ¿ok? Entonces, este paciente ya tenía el evento de interés antes de que yo reclutara a mi paciente, ¿no? Pero ¿por qué es un tipo de censura? O sea, ¿por qué yo lo catalogo como un tipo de censura? Porque al seguimiento yo no puedo ver si realmente va a tener mi evento, porque ya lo experimentó. O sea, la censura, acuérdense, es la incertidumbre de no saber si va a tener mi evento. Si ya tengo un paciente que ya experimentó mi evento, pues entonces es poco probable que al seguimiento vuelva a experimentar o experimente ese evento otra vez, ¿no? Entonces, ¿dónde se les ocurre que pasa este tipo de censuras? En tus criterios de inclusión y exclusión los dijiste, ¿no? ¿Cómo? Cuando hiciste tus criterios de inclusión y exclusión. Exacto, ¿no? O sea, cuando haces un estudio en el cual tú incluyes a pacientes que no tienes una certeza que hayan experimentado tu evento al momento de que tú los incluiste en tu reclutamiento o a tu tiempo cero, pues entonces ahí tienes un tipo de censura hacia la izquierda. El tipo de censura a la izquierda es de los más sencillos de eliminar. ¿Por qué? Porque si quitas estos sujetos y te quedas con únicamente, vamos a pensar, estos sujetos que no tienen el evento, y solo analizas a estos tres, pues entonces ya quitas este tipo de censura, ¿no? Ahora, el tipo de censura a la derecha, por consecuencia, es aquellos en los cuales no puedes saber, una vez iniciando tu tiempo cero o tu tiempo de reclutamiento, si tiene o no tu evento. Entonces, el ejemplo que puso Omar es un tipo de censura hacia la derecha, ¿no? El que puso también Oscar también. Vamos a ver que hay tres casos de censura hacia la derecha. Y aquí vamos a poner una calaverita, ¿no? Entonces, Brenda, este paciente es un paciente que no, o sea, tiene tu evento al inicio, que tú reclutaste, pero no sabes si desarrolló tu evento. ¿Qué tipo o qué escenario se te ocurre que podría representar este caso? Pues que se murió, no sé, tal vez seguimiento. El morirse es un evento. Pérdida de seguimiento. Pérdida de seguimiento, ¿no? Entonces, las pérdidas de seguimiento es un tipo de censura hacia la derecha. Este otro caso, tocayo. Censura por el tiempo de seguimiento. Ajá. El evento no lo pudimos observar porque pasó después. Exacto. Entonces, tu estudio abarcó este periodo y tú aquí terminaste tu estudio. Pero ¿qué pasa si este paciente experimentó el evento después de que terminó tu estudio? O sea, pero dentro de tu periodo de seguimiento no lo capturaste, ¿ok? Entonces, este es otro tipo de censura, el cual es la censura del evento después del seguimiento. Y está este otro, que es el que puso esta Brenda. Ahora sí, vamos a pensar que tu evento principal es tener infarto, pero pues este paciente, bueno, vamos a pensar otro, por ejemplo, es cáncer, ¿no? Y este paciente le dio un infarto o falleció. O sea, desarrolló un evento que no es el evento que a ti te interesa estudiar. ¿Alguien sabe cómo se llaman este tipo de casos? Exacto. Este tipo de censuras en los cuales se experimenta un evento que no es el que te interesa,
se llaman eventos competitivos, ¿no? Pero siempre y cuando haga la pérdida de seguimiento, o sea, vaya, se interrumpe el seguimiento para el evento que tú quieres estudiar, ¿no? A ver, ¿cómo? O sea, sí, vaya, siempre y cuando sí interfiera con el evento que tú estás estudiando, ¿no? En teoría un evento competitivo tendría que ser un evento que puede asociarse a tu exposición de interés. Entonces vamos a pensar el ejemplo de la enfermedad renal crónica, ¿no? Uno más sencillo. Lo que entiendo es que los objetivos pueden ser cualquier situación que sea excluyente a tu desenlace, ¿no? Es decir, que si el paciente la presenta, ya por X razón no puede terminar el desenlace, ¿no? Sí y no. Vamos a ponerlo con este caso. O sea, sí, porque, o sea, si ocurre tu evento secundario, pero si es un evento que no tiene nada que ver con tu exposición, eso no podría catalogarse como un evento competitivo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a pensar que a ustedes les interesa explorar la asociación con la diabetes como su variable de exposición y el desarrollo de enfermedad renal crónica, ¿no? Es una asociación muy sencilla de entender. Entonces, yo recluto pacientes con diabetes y veo cuántos desarrollaron enfermedad renal crónica en el seguimiento, ¿no? Un evento competitivo sería aquel evento que también se asocia a mi variable de exposición. Entonces, aquí podríamos pensar en el infarto, ¿no? O sea, la diabetes también se asocia al infarto, ¿ok? Y en un seguimiento se llaman competitivos porque el infarto puede preceder a la ocurrencia de mi enfermedad renal crónica. O sea, alguien puede darle un infarto antes de que desarrolle una enfermedad renal crónica, ¿no? Ahora, este se podría catalogar como un evento competitivo. Muerte por violencia, que este es uno de los ejemplos que muchas veces se confunde que es un evento competitivo. Entonces vamos a pensar que yo recluto gente con diabetes y fallecen por alguna otra causa que no necesariamente tenga que ver con la diabetes. Vamos a pensar que falleció porque lo atropellaron aquí afuera, porque se fracturó y pues, se desangró, etcétera, etcétera. ¿Este podría ser catalogado como un evento competitivo? No necesariamente, porque el requisito es que el desenlace tiene que competir asociado a mi variable de exposición. O sea, tiene que haber una asociación entre la diabetes y mi evento competitivo. Entonces, el infarto sí sería un evento competitivo. Fallecer por otras causas, sobre todo Sí, es la misma función de las variables compulsoras, pero este es un evento compulsorio. ¿La muerte por violencia se asocia a la diabetes? No, o sea, digo, me refiero al término, pues. O sea, no puedes relacionar por el término, por ejemplo, en el caso de infarto, pues. Sí, o sea, finalmente es un tipo más bien de sesgo. O sea, tú puedes sesgar, si esta es tu relación. O sea, que te puedo adelantar un poco más la presencia de tu evento, por ejemplo. En Sí. caso. En estos casos, si yo quiero analizar la diabetes y la enfermedad renal crónica, el tener muchos infartados me puede infraestimar mi asociación. Porque vamos a pensar que yo analizo esta asociación y tengo un chorro de infartados, ¿no? Y vamos a pensar que estos infartados ocurren en la gente que tiene peor control glucémico, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a tener un chorro de diabéticos poco controlados que no van a tener enfermedad renal crónica. ¿Sí me explico? O sea, van a tener más infartos que enfermedad renal crónica. Y por ende, si yo tengo que mi exposición tiene menor incidencia de mi evento de interés, por ende mi asociación se va a infraestimar, ¿no? Entonces puedo erróneamente infraestimar la asociación que a mí me interesa cuando yo tengo muchos eventos competitivos. ¿Quedó claro este punto? Ok, entonces la censura es la incertidumbre sobre la información completa durante un tiempo de observación. O sea, es básicamente desconocer si tuvo o no tuvo mi evento que a mí me interesa. ¿Ok? En este caso, pues si se perdió, no voy a saber si lo va a tener mi evento. En este caso, como yo paré mi seguimiento, no voy a saber si tuvo mi evento después del seguimiento. Y en este caso, si se infartó, no voy a saber
sí va a tener enfermedad renal crónica, porque pues sí faltó, ¿no? Eso es lo que les decía, es un tipo de sesgo y por ende se puede modificar la estimación de la sobrevida y el riesgo que yo esté evaluando. Estas son las 3 censuras que les acabo de mostrar. La primera es una censura, todas son censuras hacia la derecha, ¿ok? Pero son censuras por la finalización del estudio antes del periodo de seguimiento. La otra es por la pérdida de seguimiento y la última por la ocurrencia de eventos competitivos. Es lo mismo que les acabo de mostrar aquí en el diagrama. Entonces, este es el diagrama más ilustrado. Entonces, vamos a pensar que yo inicio con 300 individuos y yo acabo con 280. Mi evento de interés es que mueran. A mí me encanta analizar la mortalidad porque es un evento crudo. O sea, no hay forma de que te vuelvas a morir otra vez, ¿no? O sea, te mueres o estás vivo, ¿no? Comparado como, por ejemplo, otros eventos como infarto, enfermedad renal crónica, o sea, que puedes tener otra vez infarto, la enfermedad renal crónica se te puede, no sé, igual estoy diciendo alguna estupidez, pero puede que mejores tu enfermedad renal y ya después vuelvas a empeorar, o sea, puede ser más dinámico. Depende de cómo lo pienses. Exacto. Entonces, a mí me gusta mucho la mortalidad porque pues, es un evento de que te mueres o estás vivo, ¿no? Entonces, si mi evento de interés es la mortalidad, ¿cuál sería mi no evento de interés? Pues no estar muerto, ¿no? Ok, entonces, esta es la censura por pérdida de seguimiento. Vamos a pensar, yo inicio con 300, acabo con 280 y mi evento, que en este caso es la mortalidad, ocurre después de que yo acabe mi estudio. Este es uno de los principales tipos de censura que ocurren en muchos estudios. ¿Por qué? Si yo inicio, vamos a pensar, y yo los invito a ustedes a estudiar la asociación de, no sé, tomar esta clase y pues que desarrollen narcolepsia, ¿no? Y pues vamos a pensar que uno de mis desenlaces de interés es el fallecimiento. O sea, vamos a pensar que yo los sigo durante 10 años. Probablemente muchos en 10 años pues no van a estar muertos, ¿no? Entonces, el tipo de censura por tiempo de seguimiento es que mi evento vaya a ocurrir después de que yo acabe mi estudio, ¿no? Ok. Esta es la censura por pérdida de seguimiento. Vamos a pensar que de los 300 que iniciaron, 20 se perdieron y pues no acabaron mi seguimiento completo, que fue el ejemplo que puso esta Brenda, ¿no? O sea que todos los participantes que entraron, o más bien de todos los participantes que entraron, algunos se perdieron y yo no tengo forma de saber si experimentaron un evento, ¿no? O sea que se perdieron durante el seguimiento por X o Y razón. Y pues están otro tipo de eventos, ¿no? O sea, el de los eventos competitivos. Vamos a pensar que a mí me interesa evaluar la mortalidad y pues vamos a pensar que yo experimento otro evento, ¿no? Vamos a pensar, fallecer por accidentes. Sucede cuando un paciente experimenta un evento diferente al evento de interés, como una muerte secundaria o pues un desenlace que pues al final puede competir por mi evento primario, ¿no? Bueno, yo me entró una duda porque justo nos explicaba hace rato que tenían que tener alguna asociación con la exposición, ¿no? Sí. Este es un ejemplo ejemplimático, o sea, pero finalmente el requisito para poder decir y justificar sobre todo un análisis de riesgos competitivos es este. Okay. O sea, que tu evento de interés, existan eventos competitivos que se asocien con tu variable de exposición. Ahí digo, no lo mencionó, digo, es algo muy ejemplimático nada más, pero ese es el requisito para poder analizar eventos competitivos. Ok. Entonces, ¿qué es la censura? Es no saber si se desarrolló o no mi evento. Ya vimos que hay tipos de censura, particularmente izquierda a la derecha. Dentro de las censuras a la derecha están estos ejemplos. Ok, ahora, ¿qué requiero para hacer un análisis de sobrevida? Estos son los 4 elementos que yo les sugiero que tengan en todos sus análisis o al menos en sus bases de datos para poder hacer este tipo de análisis. Fechas, es creo que lo más importante, las fechas. Más que el tiempo que ustedes hayan calculado, fechas.
es creo que uno de los puntos que quiero que se lleven de esta clase. Es más importante capturar las fechas que los días o los meses o el tiempo que ustedes hayan seguido. Oye, justamente me generó ahorita una duda porque mi estudio incluye fechas y en R las maneja como otra variable distinta. Pero no se lo podemos ver después. Sí, lo vemos ahorita. Pero bueno, ¿qué fechas yo les sugiero que ustedes tengan en sus análisis? ¿Cuándo van a iniciar el seguimiento? O sea, esa es la primera fecha que van a requerir. La ocurrencia o la fecha cuando ocurrió el evento. Y en caso de los que no desarrollaron el evento, la última fecha de seguimiento o la última fecha conocida de ese paciente. ¿Ok? Entonces, la fecha es muy importante para este tipo de análisis. ¿Ok? Porque vamos a ver que si ustedes, bueno, no lo vamos a ver ahorita, pero si no calculan bien las fechas, o perdón, si no calculan bien el tiempo de seguimiento, pueden infraestimar o sobreestimar la relación que ustedes van a explorar. Entonces, estas son las 3 fechas que por lo menos tienen que tener. El tiempo de seguimiento normalmente se calcula a partir de las fechas. ¿Ok? Entonces, si yo resto la última fecha conocida del paciente, ya sea si desarrolló o no desarrolló el evento, menos la fecha inicial, yo voy a tener mi tiempo de seguimiento, ¿no? Creo que queda muy claro ese punto. El evento de interés, yo les sugiero que lo tengan codificado, ahorita vamos a ver cómo, pero yo sugiero que lo tengan codificado en 2 columnas. Uno, en el cual especifiquen si tuvo o no tuvo el evento, y otra columna que especifiquen si tienen incertidumbre de si experimentó el evento. ¿Ok? Como lo de pérdida de seguimiento. Como las pérdidas de seguimiento, como que haya fallecido o haya tenido un evento competitivo, o pues vaya, finalmente, pues sí que se haya tenido una censura, ¿no? O sea, tener una columna específica de las censuras, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo se tiene que ver su base de datos in a nutshell? Entonces, vamos a tener 3 pacientes. Vamos a pensar que este paciente yo lo recluto el mes de febrero y su última fecha de evaluación fue el 9 de febrero. Si yo resto estas 2 fechas, me va a dar un tiempo de seguimiento de 4 días. Este paciente tuvo el evento, ¿no? Y pues algo que es interesante, bueno, algo que también les sugiero que tengan es pues, obviamente sus covariables que normalmente se pueden prestar como variables confusoras. O pues su variable de interés. Ok, entonces lo mismo, tengo mi fecha de reclutamiento, mi fecha de última evaluación. En este caso, este paciente no experimentó el evento y tuvo un seguimiento de 7 días. Y este tercer paciente se perdió el seguimiento, ¿no? O sea, este paciente yo lo recluté, pero yo nunca supe si terminó mi estudio. Entonces, es preferible dejar en blanco el tiempo de seguimiento y la censura, pero sí tener una columna que especifique que este paciente se perdió. ¿Okay? Entonces, este paciente puede representar una potencial censura que yo puedo analizar dentro del modelo de Cox. Pero bueno, básicamente así se tiene que ver su base de datos en Big Picture. Ok, lo que les acabo de decir. Que tengan las fechas, días calculados, ok, lo mismo que les acabo de decir, ok. Entonces, ya con esto, yo puedo calcular el segundo componente que vamos a ver en esta clase, que son las tablas actuariales. Las tablas actuariales me van a permitir sacar la función de sobrevida y las curvas de Kaplan-Meier. Entonces, veamos este ejemplo prototipo de estudio. Entonces vamos a pensar que yo hago un estudio de corte en estos días de febrero, así de manera muy ejemplática. Este paciente yo lo recluto, bueno, estos 3 pacientes yo lo recluto el 5 de febrero. Este y este paciente lo recluto el 6 de febrero. Este paciente lo recluto el 8 de febrero y este paciente lo recluto el 9 de febrero.
En estrellitas están los eventos de interés y en círculos están las censuras, ¿no? Que pues vamos a asumir que en este caso pues es que estén vivos. Entonces tengo ese diseño. Entonces los participantes pueden entrar en diversas fases a lo largo de un periodo de estudio. Entonces, ¿qué voy a hacer a partir de esto? Siguiente paso es establecer, en lugar del tiempo, pero en lugar de las fechas naturales, establecer un tiempo cero, ¿ok? Un tiempo cero que cada paciente va a aportar durante mi estudio. Entonces, vean, el primer paciente, ¿cuántos días yo lo seguí? 1, 2, 3, 4, ¿no? Este paciente yo lo seguí 1, 2. Este paciente yo lo seguí 1, 2, 3, ¿no? Y así, o sea, cada paciente me va a aportar diferentes seguimientos. Entonces yo lo que estoy haciendo es básicamente, en lugar de hablar de fechas naturales, pues yo hablo de cuánto tiempo cada paciente me aportó a mi seguimiento. Entonces, vaya, o sea, hay pacientes que me van a aportar más seguimiento que otros. Entonces, al homogeneizar la duración del seguimiento, yo puedo calcular un tiempo de seguimiento universal para cada uno de ellos. Ok, el siguiente paso es ordenar el tiempo de seguimiento. Entonces, vean cómo aquí yo tengo mis pacientes con un ID. Es el ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, hay pacientes que yo los seguí más tiempo que otro. O sea, este paciente tiene más seguimiento que este, pero este tiene un menor seguimiento que este. Entonces, el siguiente paso es ordenar el tiempo de seguimiento que aportó cada paciente de menor a mayor. Entonces, si se dan cuenta, aquí se reordenaron los tiempos de seguimiento en función de aquellos que tuvieron el menor seguimiento hasta el que tuvo el mayor seguimiento, ¿no? O sea, este paciente tuvo un seguimiento de 2 días, bueno, estos dos pacientes de 2 días, estos de 3, de 4, de 5 y de 6, ¿no? O sea, solamente ordené de manera descendente el seguimiento. Lo que les acabo de decir. Ahora sí. Ahora con esto yo puedo sacar una tabla actuarial. Las tablas actuariales básicamente es estimar la probabilidad de que ocurra mi evento durante este tiempo de seguimiento ordenado, ¿ok? Entonces, este ejemplo que les puse me va a permitir sacar mis tablas actuariales. De aquí que pues yo puedo obtener pues todos estos datos que vamos a ver cómo se calculan en R en automático, pero sobre todo yo puedo obtener la probabilidad de supervivencia a un tiempo específico. Y yo les dije, si yo puedo sacar la probabilidad de supervivencia, yo puedo sacar la función de riesgo o la probabilidad de riesgo por conveniencia. Ok, entonces es la misma figura que vimos anteriormente. Ahora vamos a hacer esta tabla actuarial. Entonces, al primer día, ¿no? Es un ejemplo hipotético, 7 pacientes estuvieron en riesgo de desarrollar el evento, ¿no? Porque pues ahí tenemos 7, o sea, a este punto del tiempo, 7 pacientes pueden experimentar mi evento, o sea, 7 pacientes se pueden morir. Y pues en este caso ninguno se murió, por lo tanto tengo 0 eventos y 0 censuras. Al segundo día, ¿cuántos pacientes se murieron? Brenda. 1. Y este paciente que terminó su seguimiento. Exacto. Entonces, ¿cuántos pacientes? 7, vamos a tener 5 ahora. Exacto. ¿5 qué? Pacientes en O en riesgo. 5 de vuelta. Exacto. Entonces, de 7, yo voy a restarle 2. Uno porque se murió y otro porque pues hasta ahí se terminó el seguimiento de un paciente a ese periodo de seguimiento. Entonces, al día 3, ¿cuántos pacientes tendría en riesgo? ¿Amaya? Día 3 en riesgo, no tener nada más 3. O sea, había 5, pero pierden el seguimiento más. 5, ¿no? Entonces, si yo le resto al día 3 estos 2 pacientes, uno que falleció y uno que se censuró, yo tengo al día 3 5 pacientes que
pueden experimentar el evento. Entonces, al día 3, si se dan cuenta, acabaron 2 pacientes su seguimiento, ¿no? Entonces, ¿cuántos tendría Amaya en riesgo al día 4? ¿Cuántos? 3. Exacto. Entonces, al día 4 yo tendría 3 pacientes en riesgo. ¿Por qué? Porque se les restaron estas censuras. Entonces, al día 4, 1 falleció. Entonces, otra vez, al día 5, ¿cuántos pacientes tendrías en riesgo? 2, ¿no? Ahí está. Y pues así hasta mi último día de seguimiento. Ok. Entonces, esto parecería obvio, ¿no? Ahora vamos a calcular las tablas actuariales. Y este es el principio de las tablas de Kaplan y Meier, o las curvas de Kaplan y Meier. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de supervivencia, la supervivencia acumulada y el riesgo acumulado a partir de esta información que sacamos de mi tabla actuarial. Entonces, la probabilidad de supervivencia es 1 menos la división de eventos entre pacientes en riesgo. Entonces, Brenda, ¿cuál sería la probabilidad de sobrevida al primer día? Pues sería 1 menos, ¿cuántos eventos tuviste? pues, ninguno, y son 7 pacientes. 0 entre 7. 1 menos 0. 1, ¿no? Entonces, exacto, tu probabilidad de supervivencia es del 100%. Tu supervivencia acumulada se calcula como la probabilidad de supervivencia por la supervivencia de 1 menos, ¿qué? Menos supervivencia del evento previo. O sea, básicamente es, sí, o sea, la supervivencia menos el riesgo, me parece. Entonces, al día 1, tu supervivencia acumulada sería del 100%. ¿Y tu riesgo? 0, ¿no? O sea, 100 menos la supervivencia acumulada. Entonces, pues así, el ejemplo que te puse breve, 1 menos 0 entre 7 me da 100, tengo una supervivencia acumulada del 100% y mi riesgo acumulado es del 0%. Oscar, para el día 2, ¿cuál sería tu probabilidad de supervivencia a ese día? Sería de 85%. Muy bien, ¿no? Porque 1 menos 1 entre 7, ¿no? Entonces te da 86%, ¿no? Entonces, 86% por 100 entre 100 me va a dar mi supervivencia acumulada. Y 100 menos mi supervivencia acumulada me va a dar mi riesgo acumulado. Entonces, mi supervivencia al día 2 es del 85%. Mi riesgo, por ende, es del 14%. Ok, vamos a hacer esto más rápido para que lleguemos a el ejemplo. Entonces, si dan cuenta, la probabilidad de supervivencia al día 3 me va a ser del 100%. ¿Por qué? Porque no tuve ningún evento. Pero la supervivencia acumulada va a ser la misma que el día anterior, porque pues, no tuve ningún evento. O sea, la probabilidad de que alguien haya fallecido en ese día es ninguna, ¿no? Pero la supervivencia acumulada va a ser la del día previo, porque pues no ocurrió ningún evento en ese día. Ok. Entonces, para el día 4, 1 menos una persona que desarrolló el evento entre 3 que pudieron haber desarrollado el evento, me va a dar esta probabilidad de supervivencia. Entonces, si yo multiplico la supervivencia acumulada del día anterior por la supervivencia de ese día y lo divido entre 100, me va a dar la supervivencia acumulada. Y 1 menos esta supervivencia acumulada me va a dar el riesgo acumulado. Y así yo puedo tener mi tabla actuarial. Entonces, a partir de estos datos, yo puedo construir mis curvas de Kaplan y Meier, ¿no? Entonces, ¿qué son las curvas de Kaplan y Meier? Son básicamente métodos gráficos que me permiten visualizar estas tablas actuariales. Entonces, esto que yo hice, este ejemplo bonito de la supervivencia acumulada y el riesgo acumulado, yo lo puedo graficar para que se vea de manera ahora escalonada. Entonces, vean. ¿Se acuerdan del ejemplo de los pacientes ordenados de menor a mayor seguimiento? Yo lo puedo visualizar de esta manera. Entonces, al día 2, ahí está, mi supervivencia acumulada es del 85.7%. Y ya vieron de dónde salió ese 85.7%.
al día 3 es de el mismo, es la misma supervivencia. Pero si se dan cuenta, aquí tienen censuras, ¿no? O sea, aquí estas censuras van a estar a la mitad de este evento de seguimiento. Cuando ocurre un evento, ahora esta supervivencia va a disminuir. Entonces muchos piensan que los circulitos son los que dictaminan estos como peldaños. Más bien son los eventos que ocurren, exacto, cuando se va a disminuir como este peldañito en una curva de Kaplan-Meier. Y pues así hasta acabar mi periodo de seguimiento. Okay. En la práctica, ¿cómo se ve? De la siguiente forma. Entonces, aquí es mi estudio en el cual se evaluó la supervivencia de una corte que tiene falla cardíaca, ¿no? Entonces, pues aquí yo ya puedo estimar la sobrevida que va a tener un paciente en X periodo. Entonces, digo esto porque ya lo saben, ¿no? O sea, ustedes saben que se hace en el cruce. Por ejemplo, quiero saber cuál es la supervivencia de una persona al primer mes de seguimiento. Pues yo lo que tengo que hacer es cruzar con los dos ejes. Entonces, aproximadamente al año, esta persona tendría una probabilidad del 88% de supervivencia, ¿no? Ok, normalmente estas curvas de Kaplan y Meier, y es un consejo que les doy para sus figuras, siempre acompáñenlos con su intervalo de confianza, ¿ok? Porque, digo, no vamos a ver toda la teoría, pero se puede hacer un bootstrap para sacar estos intervalos en sus curvas de Kaplan y Meier, pero pues es un requisito. Y pues normalmente puedo comparar la supervivencia entre dos grupos. Y pues bueno, pues aquí tengo la supervivencia de gente con y sin enfermedad renal crónica y pues puedo ver que la sobrevida pues es mucho menor en la gente que tiene enfermedad renal crónica. Entonces, pues ¿cómo puedo comparar estas curvas de supervivencia? Normalmente se utilizan varios métodos. El método estadístico más utilizado para comparar curvas de sobrevida es el método de log-rank, ¿ok? Pero quédense que también hay otros métodos que son útiles para comparar curvas de sobrevida en otros contextos. Entonces, la prueba de log-rank es muy útil para evaluar diferencias en curvas de sobrevida en cuando menos un grupo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tienen tres grupos? ¿No? O sea, vamos a pensar que hacen una curva de Kaplan y Meier y tienen en lugar de dos grupos, tres. ¿La prueba de log-rank serviría? ¿Ven? ¿Tú qué dices? Pues sí. O sea, la prueba de log-rank lo que me va a decir es cuando menos en algún grupo va a haber diferencia con la sobrevida de cualquier otro grupo, ¿no? Entonces, cuando son dos grupos es muy sencillo, porque pues solo tienes una y otra. Pero cuando son tres, la prueba de log-rank lo que me va a decir es una de las curvas va a tener diferente sobrevida que el resto. Piénsenlo como el resultado que te puede dar una ANOVA. O sea, la ANOVA que te dice que cuando menos hay una diferencia en una media. Entonces esto, de manera simplificada, permite saber si cuando menos uno de los grupos evaluados hay diferencias estadísticamente significativas en la sobrevida de una de las curvas. Entonces podemos pensar que aquí el log-rank es de menos de 0.001, entonces esta es la interpretación, que pues ya saben, o sea, existe evidencia que permite afirmar que existen diferencias significativas en la supervivencia de al menos un grupo, ¿no? Ok. Bueno, entonces, ¿dudas con la parte de las tablas actuariales de las curvas de Kaplan y Meier? ¿Me vas a preguntar algo? ¿Toca ahí? Sí. Entonces, un ejemplo que nos ponen, por ejemplo, en los ensayos clínicos, a veces debajo de las tablas, en la parte de abajo nos Sí. muestran como los eventos. Ese sería como el resumen de una tabla. Ajá, básicamente eso. Ajá, la tabla de riesgo. No. O sea, cuando en los artículos abajito ponen debajo del. Sí, las tablas de riesgo. Básicamente esas tablas de riesgo es estas dos columnas. Bueno, de hecho algunas son solo esto. O sea, las tablas de, por ejemplo, tú mencionas, solamente
te van a mencionar la gente en riesgo, ¿no? O sea, pero no necesariamente te muestran si tuvieron cuántos eventos y cuántos eventos censurados. O sea, porque ya está sobresimplificado. Pero sí, o sea, básicamente esas tablas que se pueden hacer en R son esto. Ok. Entonces, vamos a pensar. Ya sé que se puede sacar la supervivencia de un estudio de corte y pues esta supervivencia puede variar entre un grupo y otro. Pero pues algo que pues, ustedes de seguro se han preguntado es pues si eso confiere mayor riesgo y si este riesgo es estadísticamente significativo. Entonces estas son otras preguntas que se pueden responder con este tipo de análisis. ¿Cuántas veces más aumenta el riesgo de tener un evento si yo tengo una variable de exposición? O si se aumenta en función de ciertas categorías y qué otras condiciones modifican el riesgo de este desenlace. Solo una duda, o sea, la ventaja del long run, y es que nos va a decir antes de pasar a esto, es que nos dice que a través de si hay diferencias a través del tiempo, porque, por ejemplo, eso que tenía de enfermedad renal crónica contra mortalidad, ¿verdad? ¿Esta? Ajá, o sea, si solo hubiéramos tenido 100 pacientes, 50 vivos y 50 muertos, renales crónicos, no renales crónicos, una tabla de contingencia. Si hubiéramos hecho una Chi cuadrado o de Fisher, solo hubiera dicho hay diferencias, pero quién sabe en cuanto al tiempo, nada de eso. Sí, o sea, y esto es algo que digo va de la mano. O sea, vamos a pensar que tú haces una descripción de tu evento, o sea, vamos a pensar lo que tú dices. Haces tu comparación de la gente que murió entre el grupo que tiene y no tiene tu exposición, ¿no? Vamos a pensar, haces una Chi cuadrada. Van de la mano, o sea, al final es muy probable que si en tu análisis descriptivo haya diferencias en tus dos grupos en cuanto al desarrollo de tu desenlace, por al menos el abordaje de Chi cuadrada, lo más seguro es que haya diferencias en las sobrevidas de esos grupos. O sea, esta prueba lo que hace es que, aparte de decir diferencias, lo plasma a través del tiempo, Exacto. Le da más sustancia. Exacto. Sí, o sea, básicamente te dice si las curvas varían en el tiempo entre tus dos grupos de I3 o tus 3, 4, dependiendo de cuántos grupos tengas. Gracias. Avísenme si me estoy yendo muy rápido, porque me gustaría que viéramos esto todo en el código, porque eso es como más entretenido. Ok, entonces vamos a ver ahora sí el modelo de regresión de Cox. A mí me gusta hacer como burla este concepto del riesgo instantáneo, porque cuando lo leí yo pensé que era como las sopas Maruchan, ¿no? ¿Alguien ha visto la descripción de las sopas Maruchan? Dicen son sopas instantáneas. Y yo como que decía, pues bueno, pues ¿cómo es una sopa instantánea? O sea, pues ya tienes una sopa y está toda como ahí dura, ¿no? Y amorfa. Entonces, este concepto de riesgo instantáneo es una traducción de la palabra de Hazard, ¿no? Entonces, el riesgo instantáneo, en español, más bien en español no existe una traducción literal de hazard, porque uno pensaría, hazard es riesgo, no necesariamente. Hazard, la mejor traducción que se puede encontrar en español es riesgo instantáneo. Entonces, lo que me permite modelar el modelo de Cox, o en redundancia, es el hazard, o sea, el riesgo instantáneo de presentar un evento a X tiempo, relacionado con una o varias covariables de exposición. Entonces, esta es la ecuación. Entonces, es muy sencilla de interpretar, es muy fácil de conceptualizar por qué se da esa ecuación. Pero básicamente me dice, mi hazard o mi riesgo instantáneo de tener un evento a X tiempo, ¿no? O sea, el riesgo instantáneo de presentar un evento a X tiempo va a estar dada por, ¿se acuerdan que era HT? La función de riesgo o la función de supervivencia, ¿no? Entonces, va a estar dada por mi función de riesgo o multiplicada por el exponencial
de mis covariables que pueden modificarme este riesgo. Entonces, para conocer el riesgo instantáneo de tener un evento, yo necesito conocer la función de riesgo que presenta mi muestra, mi población de estudio, y yo lo voy a multiplicar por el exponencial de haber tenido X covariables. Entonces, esta función de riesgo, a mí me gusta ejemplificarla con el ejemplo de las curvas de Kaplan-Meier. Entonces, vean. Esta curva me muestra cómo es que se va presentando este evento a lo largo de un periodo de seguimiento. Pero si se dan cuenta, aquí está para toda la muestra. ¿Ok? O sea, aquí yo no estoy dividiendo en que si tiene o no tiene cierta exposición, es para todos. Entonces, la probabilidad de que una persona de manera arbitraria o aleatoria tenga mi evento a, vamos a pensar, un mes de seguimiento, es de el 90%. Por ende, ¿cuál va a ser su riesgo? 10%, ¿no? Para 2 meses va a ser de el 82% su probabilidad de supervivencia. Por ende, el riesgo va a ser de, exacto, 18%, ¿no? Entonces, yo esta curva de Kaplan y Meier, ¿no? Vamos a pensar que yo la puedo sintetizar en una función de riesgo, ¿no? O sea, que yo puedo saber para toda la población cuál es la probabilidad de tener un evento, ¿no? Para toda la población. Ahora, si yo lo multiplico por X covariables, ¿qué es lo que me va a decir? Que si yo me expongo a, vamos a pensar, ciertas condiciones, diabetes, hipertensión, dislipidemia, o sea, X variables que ustedes se puedan imaginar. Ahora, vamos a pensar que esta es la función de riesgo para todos. Ahora, mi función de riesgo va a ser diferente, ¿ok? O sea, me va a decir cómo es que se va a modificar la función de riesgo basal para toda la muestra en función de exponerme a ciertas condiciones. ¿Sí queda claro este punto? O sea, básicamente lo que yo estoy modelando es qué tanto se va a modificar mi función de riesgo en función de exponerme a ciertas covariables, ¿ok? Entonces, el modelo de Cox te dice, el riesgo instantáneo de presentar un evento está dado por la función de riesgo multiplicado por mis covariables de interés. Entonces, la probabilidad de tener en este momento, la probabilidad de tener un infarto a 10 años está dada por la probabilidad inherente en toda esa muestra de haber tenido un infarto a 10 años multiplicado por todas las condiciones que tú crees que te pueden aumentar o disminuir la probabilidad de tener infarto a 10 años, ¿no? Entonces, ¿por qué es útil utilizar el modelo de Cox? De seguro ya lo he utilizado. Porque al final yo puedo saber cuál es el hazard ratio o razón de riesgo instantáneo, sería como una mejor traducción, o tasa de razón de incidencia, que es otra de las traducciones que se le puede dar al español al hazard ratio. Yo puedo saber qué tanto me aumenta el hazard ratio o el riesgo instantáneo de tener una condición. O sea, yo puedo saber qué tanto finalmente me aumenta ese riesgo si yo tengo diabetes, hipertensión, enfermedad crónica, de tener un evento. Permite incorporar datos censurados, eso es algo muy importante. O sea, como lo vimos, permite incorporar censuras a la derecha, lo cual pues sigue siendo muy útil en muchos estudios de seguimiento, y pues se permite ajustar por posibles factores de confusión.
Entonces, este es un modelo de Cox, ahorita lo vamos a ver en R, pero este es el modelo de Cox del ejemplo que yo les traje al principio. Entonces, aquí tenemos el hazard ratio o la razón de riesgo instantáneo o la razón de tasas de incidencia, esa es otra traducción, de tener o de fallecer asociado a tener enfermedad renal crónica. Entonces es del 3.1%. Y este es su intervalo de confianza. Entonces la interpretación simplificada, ahorita vamos a ver la interpretación formal en el código, es que tener enfermedad renal crónica confiere 3.1 veces mayor riesgo de fallecer por eventos cardiovasculares en comparación con la gente que no tiene enfermedad renal crónica. Y pues esta es la interpretación del intervalo de confianza. Si yo repitiera este estudio 100 veces, yo encontraría que el riesgo estaría en el 95% de estos experimentos entre 2 y 4.6, por lo que tenemos una buena certidumbre de que es una condición que me confiere riesgo. Y pues bueno, la interpretación ya lo hago. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo múltiples condiciones? Vamos a pensar que yo categorizo la enfermedad renal crónica en varias condiciones. Entonces, aquí está la gente que tiene tasa de filtración de 30 a 60, de 15 a 30 y menos de 15. Entonces, como pueden ver, el riesgo va incrementándose. Pero acuérdense que el riesgo, y como lo vimos en este curso, y en general toda medida de asociación, va a estar en función de una variable de referencia, ¿no? Entonces, aquí, si se dan cuenta, va a estar incrementándose el riesgo en comparación con no tener enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, yo voy a tener, a ver si aquí lo tengo. Yo voy a tener hasta 5.3 veces mayor riesgo de fallecer por causas cardiovasculares en comparación con la gente que no tiene enfermedad renal crónica. O sea, la comparación no se hace con la categoría que está abajo. O sea, se hace con una categoría de referencia o basal. Eso que yo determino, pues ustedes, ¿no? Entonces, esta gente tiene 4.6 veces mayor riesgo que esta gente tiene 2.5 mayor riesgo que esta gente y así, ¿no? O sea, siempre va a haber una categoría de referencia en la cual está sujeto este riesgo. Justo en el resultado cuando, por ejemplo, si tuviera estas 5 categorías de enfermedad crónica que quisiera ver cómo afecta cada categoría, el riesgo instantáneo, solo lo vería en 4 categorías, ¿no? Porque una sería la categoría de referencia. Exacto, exacto. Y esto no se presta a este curso, pero vamos a pensar, ¿quieres saber? Ok. Vamos a pensar. La gente sin enfermedad renal crónica, esa es una de las limitaciones de los modelos de Cox. La gente sin enfermedad renal crónica va a tener 0 riesgo de presentar mortalidad por causas cardiovasculares. Pues no, o sea, van a fallecer por enfermedad cardiovascular. El problema es que van a fallecer menos que estos. Si alguien quisiera saber cómo se pudieran calcular razones de riesgo para todas las categorías sin tener una categoría de referencia, puede leerlo con, el término se llama Absolute Floating Risk. No sé cómo se traduce, pero es Absolute Floating Risk. Esa es una forma, es una variante del método de supervivencia para estimar riesgos sin necesariamente tener una categoría de referencia. ¿Va? O sea, ¿qué pasaría si te interesara el riesgo de tener enfermedad, de fallecer por causas cardiovasculares en la gente sin enfermedad renal crónica? ¿No? Entonces, tú lo puedes saber con este análisis. Ok, entonces pues también yo puedo ajustar por ciertas covariables como para ver si mi riesgo se modifica en función de pues alguna variable de confusión, ¿no? O sea, ¿qué otras condiciones me pueden modificar el riesgo de fallecer por causas cardiovasculares? Por ejemplo, la edad, la fracción de eyección, no sé, tener diabetes, muchas otras causas. Entonces vean cómo ahora cambia el riesgo de tener enfermedad renal crónica en función de estas covariables.
Entonces aquí está la edad en décadas y la FEBI en incrementos de 10%. Entonces aquí tenemos el hazard ratio para un incremento en una década de vida, el hazard ratio para un incremento de FEBI en el 10% y el hazard ratio ahora ajustado para estas dos covariables. ¿Cómo se interpretan estas condiciones nuevas? Pues la edad es una condición continua, ¿no? Aquí yo lo puse en incrementos de 10 para que fuera más sencilla la interpretación, pero finalmente es lo mismo. Por cada década de aumento en vida o por cada unidad de mi variable continua va a aumentar, en este caso, un 50% el riesgo de fallecer por eventos cardiovasculares. Si se dan cuenta, aquí no hay una categoría de referencia. O sea, cuando son variables continuas, no necesariamente voy a decir, pues en comparación con. O sea, es un incremento en una unidad, me va a conferir X asociación. La FEBI, por cada aumento en un 10% de la FEBI, se disminuye en un 40% el riesgo de fallecer por causas cardiovasculares. Y el tener enfermedad renal crónica confiere 2.2 veces mayor riesgo de fallecer por causas cardiovasculares en comparación con la gente que no tiene enfermedad renal crónica cuando se considera el efecto de la edad y de la FEBI. ¿Va? Ok. Estos son puntos que vamos a ver ya en el código. Bueno, el primer punto es cómo se seleccionan las variables de ajuste. Eso creo que lo vimos en la clase antepasada. Si tiene una relación con la variable de exposición y el desenlace, eso probablemente sea una variable de confusión. Entonces, si ustedes quieren evaluar la asociación entre la enfermedad renal crónica y la diabetes, por ejemplo, ¿cuál sería una buena variable de confusión? La edad, porque se asocia a tener enfermedad renal crónica. Mayor edad, mayor enfermedad renal crónica. Pero también a fallecer por causas cardiovasculares. Mayor edad, mayor riesgo de fallecer por causas cardiovasculares. Entonces, las variables confusoras tienen que tener una asociación con la variable de exposición y con el desenlace. Este es uno de los supuestos que no vimos en este curso, pero en teoría las censuras se pueden clasificar en derecha e izquierda, pero también se pueden clasificar como censuras informativas y no informativas. El modelo de Cox, uno de los supuestos fundamentales, es que se tienen que tener censuras no informativas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que las censuras o la gente que se censuró no tiene características diferentes a la gente que no se censuró. Aquí vamos a pensar que yo quiero explorar la relación de diabetes con enfermedad renal crónica. Y yo descubro que en la gente que tiene hemoglobinas de 10 se pierden al seguimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué, Ale, tú te imaginas que la gente que tiene más de 10 de hemoglobina se pierde al seguimiento? Pues puede ser que haya muerto. Exacto, ¿no? ¿Qué más se te ocurre? Es uno de los más eventos más frecuentes. ¿Los eventos más qué? Ajá, eso es uno de los eventos más frecuentes que hayan muerto al seguimiento. Pero ¿por qué esto ocurre que este tipo de personas se pierdan más que la gente que, vamos a pensar, tiene buen control terapéutico? ¿Cómo? Se puede considerar los supervivientes, ¿no? Es decir, los mejores controlados van a alcanzar mayor seguimiento y por ende van a desarrollar mayor número de eventos deseados. Ajá, o sea, es la simplificación de este sesgo que trato de ejemplificar. Como variables sociodemográficas, no sé si están peor controlados, seguro vienen de muy lejos. Exacto. Entonces, vamos a pensar que la gente que tiene más de 10 de hemoglobina es porque tiene peor medicamentos, es más pobre, tiene mayores comorbilidades, ¿no? Ahora, estas son condiciones basales que tienen estas personas, ¿no? Que pueden influir en que no hayan regresado a mi estudio.
¿Pero qué creen? Un mal manejo terapéutico también se asocia a mi desenlace. Una mala condición socioeconómica también se asocia a mi desenlace. Y tener mayores comorbilidades también se asocian a mis desenlaces. Entonces, ¿qué trato de ejemplificar con esto? Que las censuras, este es un ejemplo de una censura informativa. Entonces, las censuras o la gente que se censuró, o la gente que ustedes saben que está censurada, no tiene que tener características diferentes con la gente que sí acabó su seguimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si una persona que se censuró tiene características diferentes a la gente que no se censuró, entonces vamos a pensar que tiene peor manejo médico, es más pobre, tiene mayores comorbilidades. ¿Qué pasaría con la asociación que a mí me interesa estudiar? Pues está sesgada. Está sesgada, pero se infraestimaría. Porque si esta persona que tiene peor control terapéutico no se sigue al seguimiento, o sea, se pierde por estas condiciones, entonces yo puedo falsamente mostrar que la gente con diabetes, y sobre todo la gente que peor control glucémico tiene menor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, este es uno de los supuestos más importantes que tienen que evaluar, el supuesto de las censuras informativas. Pero ustedes tienen que evaluar dentro de la gente que está censurada si no tienen características basales diferentes a la gente que ustedes tienen al final de su seguimiento completado, ¿no? ¿Sí quedó claro ese punto? Entonces, el modelo de Cox asume censuras no informativas. Y pues bueno, estas métricas son útiles para evaluar el desempeño. Ahorita las vamos a ver. Esto ya lo vimos. Ok, entonces, un supuesto que es importantísimo, que tenemos que tener en cuenta dentro de los modelos de Cox, es el supuesto de riesgos proporcionales. ¿Por qué creen que se llama modelo de riesgos proporcionales de Cox? Porque se asume que el riesgo es proporcional a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo podemos demostrar este supuesto? Vamos a pensar que esta es la gente que no tiene diabetes. Esta es la supervivencia. Y esta es la gente que tiene diabetes. Aquí trato de ejemplificar este como gap, ¿no? Pero ¿qué se dan cuenta en esta gráfica de Kaplan y Meyer? Que la gente que no tiene diabetes parecería que pues va falleciendo pues de manera constante, ¿no? O sea, como que mueren a un ritmo, pues, entre comillas, pues a la par. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene diabetes? Aquí ven. Aquí pareciera que de la nada empezó a haber un chorro de muertes, ¿no? O sea, que al año, vamos a pensar, de seguimiento, casi todos se murieron. ¿Eso qué me va a traducir? Que el riesgo cambió drásticamente en algún punto del tiempo. Entonces, el supuesto de riesgos proporcionales me dice que mi riesgo tiene que ser constante para todas las condiciones que yo quiero evaluar a lo largo del periodo de seguimiento. Ahora, ¿eso es un problema? No necesariamente, es más bien un hallazgo. El tener un riesgo diferente o que no se cubra ese supuesto de riesgos proporcionales me indica que el riesgo no necesariamente se puede modelar con una función de Cox. Esto no lo vamos a ver en este curso, pero sepan que el tener un riesgo no proporcional no necesariamente limita que se pueda desarrollar un análisis de sobrevida, ¿va? Bueno, este supuesto se puede evaluar con los residuales de Schoenfeld, que ahorita vamos a ver en R cómo se calcula. Ok, ahora sí, vamos al código. Bueno, vamos a utilizar para este paquetito
Una pregunta. ¿Me puedo quedar con ustedes unos 15 minutitos más para ver el código? ¿No tienen inconveniente que se extienda un poco más la clase? Bueno. El paquetito más importante para realizar análisis de sobrevida es el paquetito de Survivor, ¿ok? Vamos a utilizar este otro paquetito que se llama SurfMiner. Es un paquetito que va a permitir crear curvas de Kaplan y Meier, ¿ok? Vamos a utilizar la paquetería de Tidyverse y este de Mice no es necesario. Entonces, pues bueno, ahí ya estoy cargando mi código. Entonces, vamos a utilizar nuestra base de long. Esa viene de manera innata en el paquetito de Survivor. Entonces, quiero que vean cómo se compone la base de long. Aquí la vamos a ver. Es una base de creo que son 200 pacientes, pero tienen estas variables. Tiene un ID de referencia, tiene la institución donde se trataron estos pacientes. Bueno, es un estudio de seguimiento en el cual se evaluó el riesgo de fallecer por desnutrición, me parece, en varios hospitales. Tiene el estado de mortalidad. Uno es censura, o sea, puede que esté vivo, puede que haya desarrollado otro evento. Y 2 es que esté muerto. Tiene la edad, el sexo, tiene esta variable de los síntomas que tiene el paciente desnutrido. Tiene el score de Karnofsky, las calorías consumidas, el score de Karnofsky autoevaluado y la pérdida de peso en los últimos 6 meses, ¿no? Bueno, es una base que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, dentro de esta base, tenemos que hay pacientes que se siguieron durante, me parece que el tiempo está en años, perdón, en días. Entonces, hay pacientes que se siguieron 5 días y hay pacientes que se siguieron 1022 días, o sea, un poco más de 3 años. Aquí tengo 2 categorías. Tengo 165 pacientes que fallecieron y 63 pacientes que no fallecieron. Entonces, lo primero que voy a hacer es recodificar 2, que son las personas que fallecieron, como 1 y 0. Entonces, en lugar de expresarlo como 1 y 2, lo primero que voy a hacer es cambiarlo para que sea 1 y 0. Entonces, vean, en lugar de que sea 1 y 2, ahora va a ser 0 y 1. Ok. Ya, me interesaba que veamos esta parte. Ok, entonces, ¿cómo se va a ajustar un modelo de Cox? Ese es el primer punto. Entonces, el modelo de Cox, si se acuerdan, hemos estado utilizando la función de GLM, ¿no? De Generalized Linear Model. Aquí la forma de ajustar un modelo de Cox es con la función de Cox-PH. Cox Proportional Hazard es básicamente la abreviación de esta función. Esta viene dentro del paquetito de Survivor. Entonces, yo lo primero que tengo que especificar dentro del modelo de Cox es la función de sobrevida. Entonces, la función de sobrevida, aquí yo la voy a especificar con el tiempo al evento y el estado de mi desenlace. O sea, si desarrolló o no desarrolló mi desenlace. De hecho, si ustedes corren nada más esto. Ya, perdón. Es que tenía que poner ahí la base de datos. Ok. Entonces, vamos a ver ahorita la función de riesgo. Pero esta es mi función de riesgo y vamos a ver cómo se modifica en función de mi variable de sexo. ¿Ok? Y yo voy a utilizar los datos de mi base de pulmón. Entonces, vean, este es mi modelo de regresión de Cox. Yo aquí tengo mi coeficiente que yo lo puedo exponenciar para sacar mi hazard ratio
yo tengo aquí mi error estándar y mi z-score, pero finalmente aquí yo puedo tener mi p-value, ¿no? Entonces, como pueden ver, el sexo es una variable que puede modificar la función de riesgo basal, ¿ok? Entonces, los hombres, no es cierto, las mujeres tienen 42% menor riesgo que los hombres de fallecer. Esa sería una interpretación. Ahorita vamos a interpretar estas métricas. Me gustaría primero que lo guardáramos todo esto que ya hicimos en el código, lo guardáramos en un objeto. Ahora sí. Cuando ustedes le dan summary y el objeto que contiene su función de riesgo, van a ver algunas cosas de mayor interés. Primero, van a ver su modelo de Cox que ustedes ajustaron, ¿ok? Después van a ver la N en la que se ajustó ese modelo. O sea, hay 228 pacientes en los cuales se ajustó el modelo de Cox y 165 que desarrollaron el evento. Si hubiera pérdidas o si hubiera gente que no tuvo variables para calcular su modelo de Cox, aquí les aparecería. Aquí tengo lo mismo que ya les mostré, pero por default ya les muestra en la parte de abajo del summary el coeficiente exponenciado. Entonces, este coeficiente exponenciado es el riesgo que tienen las mujeres de fallecer en comparación de los hombres. O sea, las mujeres tienen 42% menor riesgo de fallecer comparado con los hombres. Lo bonito de esta función de summary es que me arroja el inverso. O sea, también me arroja la condición inversa de la cual yo comparé. Entonces, este menos coeficiente, o sea, me va a dar ahora el riesgo para los hombres. Exacto. Entonces, los hombres ahora yo puedo decir que tienen 70% mayor riesgo de fallecer comparado con las mujeres. Ok, esta métrica de concordancia es el estadístico C. ¿Alguien ha oído hablar del estadístico C? Bueno, el estadístico C se interpreta igual que el área bajo la curva. O sea, me dice cuántas defunciones en este caso o cuántos eventos incidentes yo estoy capturando apropiadamente con mis variables de mi modelo. Entonces, yo estoy aquí clasificando el 58% de mis muertes únicamente incluyendo mi variable de sexo. El likelihood radio, ya lo vimos, se interpreta como una métrica de bondad de ajuste. Me dice que la varianza de mi desenlace puede explicarse por mis variables que yo incluí en mi modelo. Entonces, lo que me dice esto es que incluir el sexo contribuye a explicar parte de la varianza del riesgo de la mortalidad. El Wald test me dice lo mismo, al igual que el log rank. O sea, básicamente me dice que el sexo sí contribuye a explicar el riesgo de fallecer. Ok. Entonces, esta es la interpretación de del sexo. Ok, entonces vamos a ajustar ahora un modelo con 3 covariables: edad, sexo y el puntaje ECOG. Entonces, lo mismo. Ahora tenemos un modelo donde se ajustó edad, sexo y el puntaje ECOG. Vean cómo cambia. Ahora, en lugar de tener únicamente esta línea, ahora ya tengo esta otra línea. Les dice cuántos pacientes tienen perdidos o que no tienen las variables suficientes para desarrollar su modelo. Entonces, este paciente probablemente no tenga pues apuntado el puntaje de Koch o la edad o el sexo. O sea, tiene algún dato perdido en su observación. Ok, igual tienen sus coeficientes, sus valores P y sus exponenciales. Amaya, ¿cómo se interpreta aquí el puntaje ECOG? De hecho, de hecho está como...
ahora sí. Si quieres, ayúdame a interpretar el puntaje 1. El puntaje 1 es que es sintomático, pero es ambulatorio. O sea, es tener un puntaje de 1. ¿Cómo se interpretaría ese 1? ¿O cómo interpretarías este hazard ratio? O sea, tiene 1 puntos, un 50% más probabilidad de Ajá. tener. Me pasa que la condición, ¿cuánto es la condición? O sea, que porcentaje es 50% de riesgo. Ajá. Por favor, porque es por arriba de 1. Exacto. Pero la condición Aquí la comparación es tener un puntaje de 0 o ser asintomático, ¿no? Ahora sí, dilo otra vez si quieres. entonces sería decir, tiene más 50% más riesgo de tener. De fallecer. Porque ¿qué es lo que de fallecer? Sí. Porque es proporcional. Tu estatus ahí es mortalidad. ¿Cómo? Omar, ¿ibas a comentar? Es que me preguntan que por qué no le salía como factor y le digo que se escribió arriba. Sí, lo escribí. Entonces, sí. Aquí estaba como... Solo decía PH.com. Exacto. O sea, básicamente me dice que por cada incremento de tu puntaje de la categoría ECOG aumenta en 59% tu riesgo de fallecer. Pero si quisieras saber alguna categoría en específico, pues aquí ya lo pones como una variable de tipo factor. Entonces, la gente que tiene un puntaje ECOG de 1 tiene 50% mayor riesgo de fallecer comparado con tener un puntaje de 0 o estar asintomático, ¿no? Ahorita estamos viendo por la categoría 1, nada más, por el factor, por el puntaje 1. Ajá. Y puntaje en general, ¿cuál sería de todos estos valores? Si tú le quitas el factor, ya te lo interpreta como una variable continua. O sea, por cada incremento en una unidad de puntaje de la escala ECOG, aumenta en 59% tu riesgo de fallecer. Y todo siempre va a ser comparado con el valor que demos con 0, ¿no? Con tu variable que tú tomes como referencia. O sea, eso tú lo defines a priori, ¿no? Entonces, por eso era muy importante que en sus clases de codificación de datasets, o sea, ustedes supieran cómo asignar variables factor. O sea, porque eso tú lo determinas, ¿no? Ok, entonces vamos a ajustar este cuarto modelo. ¿También factorizamos el ECO? Si quieres. Es que creo que se entiende más cuando un ECO de 1 te da tanto que un ECO de 2 te da tanto. Mira. Ahora. Que sería 1.5, ¿no? De corte de Entonces, miren, ajusté un modelo de Cox ahora con el sexo, con el puntaje ECOG factorizado, el puntaje de la escala Karnofsky, que va de 0 a 100, y la pérdida de peso. Entonces, lo que me dice este modelo es que el sexo, el puntaje ECOG, pero no el puntaje Karnofsky y la pérdida de peso, están asociados con la mortalidad en este estudio. Se dan cuenta, pues hay 15 pacientes que no se les pudo meter dentro del modelo porque pues, no tienen datos completos. Y pues vean, ahora me dice que la gente que está en una condición de puntaje COG 3, bedbound, creo que son pues estos pacientes que están como postrados, ¿cómo les dicen? Ajá, que encamado, pero tiene un término. Pues sí, o sea que básicamente pues están ahí en cama, ¿no? O sea, y que pues, no se pueden mover. O sea, nos dice que estos pacientes tienen hasta 15 veces mayor riesgo, postrados, 15% mayor riesgo de fallecer comparado con la gente que está asintomática. Y esto considerando un ajuste o el efecto del sexo, el puntaje Karnofsky y la pérdida de peso. Y pues vemos que los hombres, bueno, las mujeres tienen 44% menos riesgo de fallecer comparado con los hombres. O sea, me dice que ser hombre y pues estar con peor puntaje ECOG se asocian a peor mortalidad, ¿no? Ok. ¿Preguntas de cómo se ajusta un modelo de Cox en R?
muy sencillo, ¿no? O sea, lo que tienen que forzosamente tener es su tiempo, su estatus y sus variables que ustedes quieran. Entonces vean, el tiempo es una variable continua que pues aquí está en días redondeados, pero no pasa nada si ustedes lo meten en, no sé, horas, días con horas, o sea, mientras tengan una unidad de tiempo, pues es más que suficiente. Su estatus como 1 y 0 y sus covariables que a ustedes les interesen, ¿ok? Y el estatus siempre va a ser el evento que quieres evaluar. Pues puedes evaluar el evento contrario. Vamos a ver. Bueno, o sea, sí, o sea, que tenga uno que no tenga el evento. Exacto. Entonces vamos a ahora, si quieres, experimentar con esa condición. Ya, esto pasa. Es que de seguro en la categoría 3 no hay eventos. O sea, creo que están todos muertos en la categoría 3. A mí me sale DNA, si solo le pongo estatus igual. Sí. Ok. Entonces me dice que ahora las mujeres tienen 91% mayor riesgo de estar vivas o mayor probabilidad de estar vivas, ¿no? O sea, finalmente, pues aquí yo puedo ahora jugar con la condición contraria, ¿no? Okay. Bueno, ¿qué más se puede hacer con estos modelos? Yo puedo sacar el riesgo individual de cada persona de fallecer asociado a ciertas covariables. Entonces vamos a pensar que yo ajusto un modelo que incluye únicamente el sexo y el puntaje Koch. Si yo le doy con la función de predict, yo puedo sacar el riesgo de cada individuo de presentar el evento a cierto tiempo. Ya. O sea, me dice que el paciente 1 tiene hasta 27% mayor riesgo de fallecer. El paciente 2 tiene 0.78 veces el riesgo basal de fallecer. Si se dan cuenta, o sea, hay puntajes que van más del 1, ¿no? ¿Por qué? O sea, me dices, ¿cuántas veces incrementa mi riesgo de presentar ciertas condiciones? Y si yo le doy en la función de survival, yo puedo obtener la probabilidad de supervivencia asociada a estas covariables. O sea, el sujeto 1 tiene 42% probabilidad de sobrevivir o de no experimentar el evento si se considera únicamente el sexo y el puntaje Koch. Me sale diferente, me sale 0.44 en el 1 y en el 0.31. Está raro. Es que lo factorizaste. Ya, tienes razón. Sí, y ya lo estás corriendo normal. Sí. Tú no factorizaste el M3, pero... Aquí, ¿no? Factorizamos. A ver. No, sí, no. A ver. Y debe ser Punto 44. Sí. Ya, o sea, tú lo factorizaste de seguro. Sí. O sea, va a modificarse el riesgo en función de si tratan las variables también como factor o no, pero bueno. Ustedes también pueden sacar la mediana de supervivencia a partir de un modelo de Cox, o sea, utilizando la supervivencia predicha. O sea, en este modelo yo puedo calcular la probabilidad de sobrevivir o de no experimentar el evento, o la mediana más bien de supervivencia, o sea, en qué punto el 50% de los pacientes o la mitad de los pacientes, cuál va a ser su supervivencia mediana.
Ok, aquí vamos a lo interesante. Vean, con la función de SURFIT, ese es un punto interesante. La función de SURFIT me va a permitir sacar mi probabilidad de supervivencia en el tiempo que yo determine. O sea, vamos a pensar que yo quiero saber cuál es la probabilidad de sobrevida en este ejemplo, a los 30 días o a los 6 meses de seguimiento. O sea, yo puedo saber eso a partir de mi función de supervivencia que yo ajuste de mi modelo de Cox. Entonces, vean, si yo considero el modelo 3, que incluye el sexo y el puntaje ECOG, yo puedo conocer cuál es la mediana de sobrevida. O sea, en qué punto la mitad de mis pacientes se mueren considerando el efecto de la edad y el sexo. Pero si yo quisiera saber cuál es mi supervivencia asociada a cada una de mis condiciones, yo puedo también meter mis variables que a mí me interesa conocer la sobrevida, ¿no? Entonces, vean, aquí yo tengo la mediana de sobrevida de la gente de los hombres que tienen un puntaje ECOG de 0, de 1, de 2 y de 3. O sea, aquí yo tengo la mediana de sobrevida de cada uno de estas condiciones de ECOG en los hombres, ¿no? Y aquí tengo el de las mujeres. O sea, vean cómo yo aquí tengo que la mediana de sobrevida en las mujeres va a ir disminuyendo al igual que los hombres, ¿no? O sea, la mitad de los pacientes pues, va a tener menor tiempo de sobrevida finalmente. Ok, esto voy a ajustarlo, estas dos funciones, ahora voy a guardarlas en dos objetos que se llama fit1 y fit2. Y esto es lo que les decía. Yo puedo conocer la sobrevida en ciertos periodos de tiempo. Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera conocer la sobrevida a 30 días, a 90 días, a 180 días, a un año? Considerando el efecto del sexo y del puntaje ECOG. Vean. Es que me graficó dos cosas diferentes. A ver. Entonces, bien, esto es lo interesante y creo que es lo que les puede servir a muchos de ustedes. Si yo considero, ¿se acuerdan que tenía el modelo 3? El sexo y el puntaje ECOG. Si yo considero el efecto del puntaje ECOG y el sexo, yo podría esperar una sobrevida a los 30 días del 97%. Si se dan cuenta, esta es una tabla actuarial. Tengo el número de pacientes en riesgo, el número de eventos y con esto puedo calcular la sobrevida con un intervalo de confianza. Entonces, la sobrevida considerando el efecto del sexo y el puntaje ECOG a 30 días es del 97%. A 3 meses es del 93%. A 6 meses, es del 81%. Y a un año es del 56%. ¿Okay? Entonces vean cómo se puede sacar la supervivencia ajustada con ciertas variables. Entonces, muchas veces, les interesa como médicos conocer, a ver, pues, cuál sería la sobrevida del paciente que se operó, que sale de urgencias o que no se tiene alguna condición, pero pues, siempre les van a decir, pues ajustalo por edad y sexo. Lo que podrían hacer es un modelo de Cox ajustando la probabilidad de su evento por edad y sexo y ya después sacar la sobrevida a cierto tiempo. El modelo FIT2 es cómo calcular la sobrevida, pero ahora por cada una de sus condiciones individuales. Entonces, si se dan cuenta, esta es la sobrevida de los hombres con un puntaje de ECOG 0 a 30, 90, 180 y un año, ¿no?
Esto para los hombres con un puntaje COG 1 para igual 30, 90, 180 y un año, ¿no? O sea, para cada una de sus condiciones. Ok. Ya. Entonces, con esto podemos pasar al supuesto de riesgos proporcionales. La forma en la cual se evalúa este supuesto es con los residuos de Schoenfeld. Entonces, la prueba que utilizamos para evaluar este supuesto, o más bien la función que utilizamos para evaluar este supuesto, es la función Cox-ZPH de Schoenfeld Residuals o Schoenfeld Proportional Hazard. Y vean lo que me arroja esta prueba. Me arroja un valor P que nos dice en su hipótesis nula que el riesgo es proporcional. Y la hipótesis alterna nos dice que el riesgo no es proporcional. Entonces, la hipótesis nula se tiene que cubrir en nuestros modelos. ¿Qué nos dice ahí? Que la variable de sexo o el riesgo asociado a la variable de sexo pareciera que se mantiene proporcional a lo largo del tiempo. El puntaje ECOG se mantiene igual constante el riesgo a lo largo del tiempo. Y en general en mi modelo, pues digo, hay una tendencia a la significancia, pero en general hay una tendencia a que se cubra este supuesto. Por lo tanto, este modelo cubre este supuesto importante del riesgo proporcional. Entonces, para poder evaluar este supuesto, tienen que salir estos valores P mayor a 0.05, ¿no? Y en el caso que en la evaluación de nuestro modelo aparecen algunas variables con 0.01. ¿Qué hacemos? Pues va a depender. O sea, si a ti te interesa una variable de exposición y un desenlace y alguna de las variables de ajuste no cubre ese supuesto, no pasa nada. O sea, si a ti te interesa, por ejemplo, evaluar en el ejemplo de la enfermedad renal crónica y la diabetes, pero la enfermedad renal crónica y mortalidad y ajustes por diabetes, vamos a pensar que la diabetes no cubre ese supuesto, en teoría no pasa nada. O sea, porque no es tu pregunta principal. Si tu pregunta fuera hacer un score de riesgo que viole este supuesto, entonces sí, tendrías que ajustar por otro método estadístico. Por ejemplo, aunque el global pueda no cumplir el riesgo, bueno, los residuos de Schoenfeld y tenga una menor de 0.01, ¿también aplicaría ese supuesto? Sí, exacto. O sea, si el global no cubre este supuesto y, por ejemplo, pues, o sea, ahí te interesa evaluar una asociación, existe... te voy a pasar la liga de cómo se pueden ajustar a estos modelos para que aquí veas. Aquí vienen, creo que es, déjame ver. Aquí está, el método. Existen métodos que te permiten déjame ver si aquí aparece el método de Breslow. Aquí está. No, es el método de los empates. Method. No, este es para otra cosa, perdón. Básicamente, o sea, tú puedes asumir una distribución en tu función de riesgo. O sea, la distribución que se asume es una distribución logarítmica, o sea que tu riesgo va a ser, pues, va a tener una función logarítmica a lo largo del tiempo. Pero hay varios tipos de distribuciones para la función de supervivencia. Está la función Weibull, la función log-rank, o sea, hay varias funciones de supervivencia que te permiten ajustar esa función de riesgo que tú incluyes en tu modelo de Cox. En teoría, o sea, podrías incorporar esa asunción de que tu modelo cubra otro tipo de distribución para que se ajuste mejor tu modelo, ¿no? O sea, pero básicamente es eso, o sea, ajustar una distribución diferente en tu modelo de Cox. Déjenme, le mando mensaje a los chicos de epidemiología clínica para que me esperen tantito.
Ok. Ok. Dentro de la prueba de Surfminer, la función de ggcox ZPH les puede permitir graficar este supuesto de riesgos proporcionales. Entonces vean esta función. En teoría lo que les dice es que el riesgo graficado para cada una de sus variables pues se tiene que mantener constante a lo largo de todo el tiempo de seguimiento. Entonces lo que les dice es que el riesgo pues tiene que ajustarse a esta línea horizontal. O sea, si todas sus probabilidades predichas se acercan a esta línea, lo que les dice eso es que el riesgo es proporcional a lo largo de todo el tiempo de seguimiento, ¿no? Entonces vean, pues aquí pareciera que tiene un puntito extra y pues parecería que es como al tiempo, como a los 3-4 meses. No es la única aproximación, los residuos de Schoenfeld. Los residuos de Martingala. Es otra aproximación para cubrir este supuesto. O sea, básicamente lo mismo. O sea, les dice que se tiene que ajustar el riesgo predicho a una línea horizontal. Básicamente eso. O sea, pero con los residuos de Schoenfeld es más que suficiente que lo evalúen. Ok. Ya por último, vamos a ajustar una curva de Kaplan y Meier en R. Entonces, la verdad es que esto se da muchísimo para un tema per se. Vamos a verlo rápidamente. Entonces, la función para ajustar una curva de Kaplan y Meier es la función ggsurplot. ¿Okay? De ahí ustedes le tienen que especificar la función de supervivencia que ustedes quieren ajustar. ¿Okay? Entonces, ven, aquí se está ajustando la función de supervivencia únicamente para los grupos de sexo. O sea, me va a graficar la función de supervivencia para los hombres y para las mujeres. Yo le puedo especificar una temática, en este caso que sea con el tema de PubClear. Yo le puedo especificar que mis intervalos de confianza de mi curva aparezcan a lo largo de todo el seguimiento. Un tipo de paleta. Este caso es una paleta que viene en el paquete de ggSci. Yo le puedo especificar que me añada una comparación. Esta de pval es para que se añada un método de comparación entre curvas. El método por default es por logrank y que me lo muestre el p-value en ciertas coordenadas. Ahorita vamos a ver qué hace esta función que dice cumhas, pero básicamente es la función de riesgo. Entonces, con esta opción de risk table, yo puedo mostrar el riesgo, mi tabla actuarial del riesgo acumulado a lo largo del seguimiento. Y pues yo puedo especificar mis leyendas de mis curvas. Entonces, vean, aquí tienen su supervivencia entre hombres y mujeres. Y pues acá abajo tienen su tabla actuarial. Se dan cuenta, pues estos solamente son los pacientes en riesgo en los diversos periodos de seguimiento que yo especifico. Si yo le pongo aquí la opción de fun, es la función, o sea, es la función que yo quiero graficar. Por default se va a graficar la función de sobrevida, pero ¿qué pasaría si yo quiero ahora graficar la función de riesgo? Yo tengo que especificar que sea el riesgo acumulado, ¿no? O sea, el cum hazard. Entonces, vean, ahora me va a mostrar el riesgo acumulado a lo largo del tiempo. Vean nada más que se puede hacer con esta... ya es lo que les quería mostrar. Aquí. Cumhas Survey Probability Event. Ya. Entonces, si quieren graficar la incidencia acumulada,
Así lo podrían hacer. O sea, el anterior era el riesgo, exacto, el riesgo cómo va incrementando a lo largo del tiempo. Y este representa la incidencia acumulada entre sus grupos de seguimiento. O sea, es el inverso de la función de sobrevida. ¿Qué más se puede hacer? Pival method, no, hay una forma en la cual creo que se puede especificar que, o sea, se puede cambiar, por ejemplo, el eje de las Y, el eje de las X, o sea, para que me muestre diversos tiempos de seguimiento, o sea, para que mis cortes sean, en lugar de aquí 250, sean cada, no sé, cada 10 días, cada, no sé, cada año, o sea, se puede modificar esa parte. Se los voy a compartir en, una página de internet para que vean todo lo que se puede hacer con esta función de ggsurplot. Pero bueno, con eso acabamos nuestra clase del día de hoy.